conozcan también ustedes y empezamos la charla cuanto antes. Bueno, Enrique Carabaza se diploma como profesor de Educación General Básica y da clases primero en Fuengirola y después en Vejez de la Frontera. Después pasa ya a ser licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada y presta su servicio en institutos de enseñanza secundaria, tanto de Barbate como de Benaluz Casabiel, en Cádiz, porque él tiene su residencia en Vejez de la Frontera. Una vez que realiza los cursos de doctorado y alcanza el diploma de estudios avanzados en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Educación a Distancia y en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, ambos en Madrid, completa el doctorado en la Universidad de Cádiz en el año 2011 con la tesis titulada Evolución orgánica y operativa del Ejército de Tierra Español, vista a través de la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno 10, desde 1984 a 2008. Y lo que sí es mucho más resaltable es que de forma simultánea, desde que era prácticamente un preadolescente, pues se dedicó de forma autodidacta a estudiar toda libro, documento o revista de temática militar que llegaba a sus manos, convirtiéndose en un gran especialista, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, pero también de toda la historia militar, ¿no? También empezó su labor pronto, en sus años ya de maestro y de profesor, empieza ya su labor de divulgación de todos estos asuntos mediante conferencias, mesas redondas, debates, coloquios, en todo tipo de centros culturales y en todo tipo de colegios o institutos, incluso en el ámbito universitario. Ya en el 2005 ingresa en la Reserva Voluntaria del Ejército de Tierra, donde alcanza la graduación de teniente y presta su servicio en la Oficina de Comunicación de la Inspección General del Ejército en Barcelona, de 2006 a 2012, y en la del Madoc, aquí en Granada, donde hace también labores también de la Oficina de Comunicación. En 2007 hace el curso de CIMIC, es decir, Cooperación Cívico-Militar, en la sección delegada de la Escuela de Guerra del Ejército de Zaragoza, y ya pues a partir de 2017 pasa a la categoría de reservista voluntario honorífico del Ejército de Tierra. Pertenece también al Foro para el Estudio de la Historia Militar de España y a la Asociación Española de Historia Militar. Y actualmente es también secretario de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Vejer, y colaborador de la sesión de lesiones aprendidas del Madoc. Y yo sí quiero decir que aunque él no esté, digamos, en los umbrales del éxito y no sea una persona conocida por sus publicaciones, pese a que las tiene, pero sí les puedo asegurar que estamos ante uno de los grandes especialistas en historia medieval, en historia militar y en historia de todo lo que es cuestión de geoestrategia a lo largo de toda la historia, ¿no? Por eso hoy pues le tenemos aquí y le hemos invitado a que nos dé una conferencia titulada Cambios geoestratégicos en el mundo actual. Y espero pues que le interese mucho. Y sin más doy la palabra a Enrique. Muchas gracias, hermana. Bueno, todo este currículum está muy adobado por el cariño fraternal. Gracias, ante todo, a mi hermana Julia, a la Fundación Carl Renner, que es quien organiza este acto, y al Centro Suárez, que nos presta la infraestructura correspondiente. Aunque yo sigo con cierta vinculación con las Fuerzas Armadas, lo que yo voy a hablar aquí es mi opinión personal y mi visión personal. No es ninguna postura oficial de ningún organismo. Lo digo para que no me fusilen luego. Bien, vamos por partes. La geoestrategia, ¿qué es? Porque muchas veces, sobre todo en los años de docencia, me he dado cuenta que empleaba un concepto y de pronto descubría que mis alumnos no sabían de qué estaba hablando. Entonces, vamos. La geoestrategia es la geografía que considera zonas como el mar, las cadenas montañosas, los ríos, las llanuras, los desiertos y las poblaciones humanas. Pero, ¿por qué la palabra estrategia?
Bueno, para mí la mejor definición de estrategia fue una que dio el mariscal Foch, francés, durante la Primera Guerra Mundial. Dijo: la estrategia es el choque de dos voluntades. Me parece que mejor definición no hay. Hablamos de estrategia militar, hablamos de estrategias económicas, de estrategias bancarias, y ahí que se da el choque de dos voluntades, siempre. Claro, algunas veces ese choque de voluntades lleva a actos violentos, a combates, a batallas, a guerras. Otras veces no, se quedan a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel ideológico. Bueno, subordinada o por debajo de las estrategias está la geopolítica. ¿Qué diferencia hay? La verdad es que en cualquier tratado que cojáis os encontraréis que resulta que se emplean como sinónimos las palabras geoestrategia y geopolítica. La geoestrategia es el espacio. La geopolítica es cuando inmediatamente aparecen unos actores que son los estados. Ahí ya no hablamos de geoestrategia, hablamos de geopolítica. Bien, estados que están delimitados por sus fronteras, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, pues resulta, nos hemos encontrado que muchos estados han pretendido pues, el dominio del mundo, ¿no? Pues tenemos la Macedonia de Alejandro Magno, Roma, España, Francia, Gran Bretaña y demás. A partir del siglo XIX, pues empiezan a aparecer una serie de teorías perdonen ustedes, pero yo para esto soy más torpe que un cerrojo. Bien, una serie de teorías sobre cómo llegar al dominio mundial. Y entonces, aunque estas teorías aparecen a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, están de rigurosa actualidad. Se le han hecho críticas, se le han hecho comentarios, pero nadie ha dicho esto hay que invalidarlo, esto no vale. No. Entonces, la primera que tenemos aquí en pantalla es la teoría geopolítica del poder marítimo que emitió el almirante norteamericano Alfred Taller Mahan en el año 1890, que escribió un libro que se tituló La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783. Y lo que hizo Mahan fundamentalmente fue coger el Imperio Británico y describirlo como la forma ideal de dominar el mundo. Sí. Vale. Entonces decía que el requisito indispensable para el dominio mundial era que estuviésemos ante un Estado que aspirase a ser muy rico, con una gran industria, que importase, se abasteciese de materias primas por todo el mundo, que exportase su manufactura a todo el mundo y, por supuesto, con una enorme flota de guerra que protegiese todo ese tráfico. El control de las rutas marítimas llegó a Gran Bretaña, pues, por ejemplo, a dominar Gibraltar, Malta, Suez, Terranova, Jamaica, las Malvinas o Falkland, Sudáfrica, Diego Suárez, Yemen, India, Singapur, Darwin, Tasmania y Nueva Zelanda. Bueno, pues el desarrollo ferroviario que después se empezó a dar dentro de los continentes hizo que un profesor inglés, Sir Halford Mackinder, director del Observatorio Astronómico de Greenwich y profesor de Geografía en la Universidad de Londres, pronunciara el 25 de febrero de 1904 una conferencia titulada El pivote geográfico de la historia. Y este señor, lo primero que dice Mahan son 4 tonterías. Mire usted, aquí lo importante es que los ferrocarriles van a ser la clave en la comunicación interna entre las tierras, y que además la tierra, la parte seca del
planeta, es la que encierra la cultura, la riqueza, la ciencia, donde se hallan los elementos, digamos, dominantes de la humanidad. Efectivamente, los ferrocarriles permitían el movimiento de mercancías, fueran materias primas, fueran productos manufacturados, y además, bueno, pues, ante cualquier amenaza en la costa, gracias al ferrocarril se podían mover las tropas hasta la costa y enfrentarse a las fuerzas navales esas que tanto ponderaba Mackinder. Aquí. Bien. Para Mackinder, el mundo se organizaba así. Para él, el área pivote era esa zona de Europa central oriental. El creciente interior o marginal son la serie de penínsulas que rodean ese pivote central, y a su vez esas penínsulas están protegidas por las islas del creciente exterior o insular. Es decir, este hombre dice, lo que hay que defender y donde está el poder y donde está todo es en la tierra, no en los mares. Bien. Bueno, pues Mackinder, aparte de esos dominios, establece una ley que dice: el que domina la Europa central, es decir, el área de pivote, la zona negra, controla el corazón mundial. El que controla el corazón mundial domina la isla mundial. El que domina la isla mundial domina el mundo. Este hombre consideraba la isla mundial como el conjunto del continente europeo, asiático y africano, que aunque estaban ya separados por esa costura que es el canal de Suez, él los consideraba totalmente unidos. Bien, pues a Mackinder le sale un crítico, que es Nicolas Spiegelman, profesor de la Universidad de Yale, que en los años 40 pues dice que las leyes de Mackinder, que él consideraba permanentes e inalterables, que no son tales, porque el espacio crece o decrece y los estados, que son los protagonistas de la geopolítica, también cambian en sus características. Bueno, Spiegelman cambia la denominación de los espacios, inventa uno que es Rhineland, que es la región marginal creciente y la región insular creciente, y su tesis dice: quien domine el Rhineland domina Eurasia, y quien domine Eurasia domina el mundo. Bueno, y ustedes dirán, ¿y todo esto qué viene? ¿Todo esto nos va a servir para algo? ¿Vamos a aprender algo? Pues vamos a ver. Hoy en día se están, consolidando dos alianzas. Una, que es seguidora de la teoría de Mahan, que es el dominio naval, donde se unen los Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Japón. Mientras que seguidores de Mackinder y Spiegelman, sobre el dominio terrestre, estamos viendo cómo se va consolidando una alianza de Rusia, China e Irán, y con muchas posibilidades de que la India también se incorpore a esa alianza. Claro, estamos hablando de dos bloques que constituyen pues prácticamente las 3/4 partes de la humanidad y las 4/5 partes de la economía. Y cuando se forman bloques, lo que nos dice la experiencia histórica es que tarde o temprano estalla el conflicto. Bueno, subordinado a la geopolítica, porque ahora vamos a emplear una serie de términos que los vamos a necesitar, está la llamada alta estrategia. Los ingleses en el siglo XIX le llamaban el gran juego, como si estuvieran delante de un tablero de ajedrez o de damas, y ahí están masas de población, territorio y demás, y ellos
pues simulaban, pero simulaban un suceso y acciones que después iban a llevar a cabo. Pues, definido la alta estrategia, se divide en una estrategia política diplomática, que consiste en buscar aliados y en encauzar la opinión pública propia en favor y en apoyo de los objetivos estatales. Incluso hay estrategias culturales. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, pues, si repasan ustedes un poquito, películas, novelas, cine, incluso teatro, siempre nos presentaban el choque entre Estados Unidos y la OTAN y la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y eso generaba opiniones. Tú creías que estabas simplemente distrayéndote viendo una película de 007 y te estaban adoctrinando para que te uniese al bloque donde tú vivías y te opusiese sistemáticamente al otro bloque. Eso ha sido viejo como el mundo. Y bueno, no necesito recordarles la bibliografía al respecto, ni cinematografía, ni nada por el estilo. Aquí entra mucho también la propaganda, en los medios de comunicación y demás, y la desinformación. Hoy en día, miles de informaciones, a través del WhatsApp y del YouTube y de no sé qué. Yo no tengo ni teléfono móvil, no, de esa tecnología no entiendo nada. Pero nos llegan miles y miles y miles de mensajes, y muchos de ellos son pura desinformación, emitida conscientemente por algunos de los actores de todos los países que hemos nombrado, para generar opiniones basadas en falsedades contra el enemigo que ellos previamente han definido. Bien. Subordinado a esto está la estrategia económica, muy importante, que es la acumulación de recursos propios y la negación de estos al enemigo. Que esto lleva consigo siempre acciones militares, acciones de ataque, de sabotaje y demás. Les pongo un ejemplo histórico. Ustedes han oído hablar del wolframio. Es un material que en Europa solo se produce en España y en Portugal. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, la única fuente que tenían para obtener wolframio, indispensable para fabricar determinadas municiones y determinados blindajes, era España y Portugal. Ellos lo compraban, lo de comprar entre comillas, claro, y se lo llevaban a su industria y fabricaban, pues, desde el Henschel H129 hasta los carros Tiger tan famosos. Bueno, pues los británicos y los norteamericanos, que se abastecían de los inmensos yacimientos de wolframio de Asia, venían con sus barcos a la España neutral y compraban el wolframio. A continuación lo hundían en el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque era la forma de arrebatárselo al enemigo. Eso es guerra económica. Bueno, y pues ya aparece la estrategia militar con sus diversos objetivos, operaciones y diversos tipos de guerra. La guerra nuclear, bacteriológica, radiológica y química, la guerra convencional que ya conocemos, la guerra híbrida, que es un término de reciente acuñación, la guerra asimétrica, cuando los dos bandos que se enfrentan, uno tiene todo el poder del mundo y el otro pues tiene lo suficiente para sobrevivir. Por ejemplo, estamos asistiendo a una guerra entre Israel y las milicias palestinas de Hamas, y es una guerra absolutamente asimétrica. Los palestinos no tienen satélites, no tienen armamento nuclear, no tienen. Ahí están resistiendo. Bueno.
Ahora vamos a ver un vídeo, espero que sea rapidito. Sí. Cómo ha ido evolucionando la OTAN desde 1949, cuando fue fundada, ¿sí? Cómo cambia en 1952, en el 55, porque van a ver, quiero que vean ustedes visualmente que a partir de 1991, por la desaparición del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, lo lógico cuando desapareció el Pacto de Varsovia es que su contraparte, la OTAN, hubiera desaparecido, pero no. Resulta que la OTAN lo que ha hecho ha sido expandirse y comiendo terreno y apoderándose o adquiriendo países que en su día formaron parte del Pacto de Varsovia e incluso de la Unión Soviética. Ahí tienen ustedes cómo llegamos al año 1990 y fíjense cómo va creciendo hacia el este. La incorporación de Polonia, bueno, ahí lo van a ver ustedes que entre 1999 y el 2020 van a ingresar en la OTAN Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se acuñó el término telón de acero, que lo acuñó Churchill, que dijo: los soviéticos han ocupado toda la Europa del Este y entre la Europa del Este y la Europa del Oeste ha caído un telón de acero. Bueno, ¿cuál era la idea de Stalin fundamental para crear esta serie de países aliados, entre comillas, de la URSS? Pues tener un colchón donde detener posibles ataques de Occidente. O sea, la Unión Soviética, cuando empieza la operación Barbarroja en junio de 1941, se encuentra que los alemanes un día están allí y al día siguiente están pues prácticamente a 40 kilómetros, 30 kilómetros de Moscú. Sufrieron 25 millones de bajas y la verdad es que la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética fue altamente costosa y frustrante y todo lo que ustedes puedan imaginar. Bueno, pues ese colchón que disfrutaba la Unión Soviética con la aparición de Rusia ha desaparecido por completo. Y todavía pues siguen tratando de incorporar más territorios a la OTAN, amenazando la seguridad de Rusia. Una cosa, yo no voy a exponer aquí mis opiniones personales políticas y demás, pero también les advierto una cosa. Cuando yo expongo algo de cuestiones militares, lo hago, digamos, sin mostrar opiniones. O sea, si queremos comprender un conflicto, si queremos comprender un choque de voluntades, pues resulta que tenemos que analizar lo mejor posible a unos y a otros. Es la única forma de adquirir un conocimiento que nos sirva para tomar después nuestras decisiones. Entonces, si cogen ustedes la prensa, por ejemplo, verán que en el conflicto de Oriente Medio se habla del ejército israelí y los terroristas de Hamas. Me habrán oído que yo no he empleado ese término. ¿Y por qué no? Pues mire usted, porque terrorismo es un concepto político. Dentro de la estrategia política de la que ya hemos hablado, pues al enemigo se le colocan una serie de características para degradarlo, para que la voluntad de mi país esté en contra de él. Sin embargo, el terrorismo es una forma más de guerra, con sus características y demás, pero es una forma más de guerra. Porque desde que en el siglo XIX tuviera lugar en Estados Unidos la guerra de secesión entre el norte y el sur y la guerra contra las tribus indias, ahí
empieza a aplicarse el concepto de guerra total. Y guerra total significa que yo voy a atacar y voy a tratar de destruir cualquier elemento que sea del enemigo. Es decir, se aplica ese dicho que nosotros conocemos también de que en la guerra y en el amor todo vale. Pues en la guerra todo vale. Y así tienen ustedes, por ejemplo, que los estadounidenses envenenaban las aguas donde bebían los indios, abandonaban ropa contaminada de viruela en la cercanía de los campamentos, acabaron con millones de búfalos que eran el alimento principal de los indios en 20 años. Eso es guerra total. Y es lo que se ha practicado siempre. O sea, esa diferencia que existía entre los combatientes y los no combatientes, hoy en día ha desaparecido por completo. Total y absolutamente. Y en la Segunda Guerra Mundial, no les digo. El otro día me preguntó una amiga mía, dice, oye, ¿tú sabes algo del bombardeo de Dresde de 1944? Digo, pues nada, que mataron a 400.000 personas civiles alemanas, bombardeando la ciudad durante varios días, por la noche la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, y de día la Octava Fuerza Aérea Norteamericana. No había objetivos militares allí, ni había objetivos industriales, pero era una parte de la estrategia. Vamos a machacar a tus ciudadanos para que te rindas, para que pidas la rendición. Entonces, en la guerra total no existe el terrorismo, porque el terrorismo no es un concepto militar, es un concepto político. Y que va de la mano de la propaganda y de ensuciar, por así decirlo, la posición, la figura del enemigo. Bueno, aquí. Bueno, vamos a, ya que hemos visto cómo desaparece Rusia, y por eso Rusia, el colchón ruso, y por eso Vladimir Putin habla tantísimo de la amenaza de la OTAN y demás, pues vamos a ver en este primer conflicto que vamos a abordar cómo está la situación. Entonces, curiosamente, la imagen que nos están presentando los medios de comunicación sobre Ucrania, un país heroico, totalmente unido en torno a la defensa de su libertad y demás. Bueno, pues la imagen no está. Como tampoco podemos creernos que Putin haya atacado Ucrania, no por unos motivos económicos, políticos y estratégicos, sino porque se siente amenazado si Ucrania entra en la Unión Europea y en la OTAN. Entonces, lo primero que tenemos aquí en pantalla es la organización actual. Se ve fatal, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. No te puedes alejar del micrófono porque si no, no se graba, Enrique. Vale. Bueno, pues arriba tienen ustedes un mapa de Ucrania con, digamos, las distintas comunidades que habitan ahí. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el papá Stalin decidió que él iba a cambiar el mapa de lo que era la zona donde él iba a dominar con sus fuerzas armadas. Entonces, por ejemplo, a Hungría y a Hungría y a Rumanía, que habían luchado al lado del eje, les arrebató zonas y se las unió a la Unión Soviética o a países aliados de la Unión Soviética. Lo mismo hizo con Polonia, hizo con
fin, con Bulgaria y demás. Y esos territorios que le arrebataban a esos países, que eran territorios habitados por los habitantes de ese país, con su lengua, su cultura y demás, lo unía a otras puertas. Entonces, una buena parte de Ucrania se beneficia, entre comillas, de esas sustracciones de territorio y se queda con esos territorios. De tal forma que ahora mismo hay minorías lituanas, minorías polacas, minorías húngaras, minorías rumanas e incluso pueblos muy antiguos como los tártaros o los cosacos. Resulta que esos pueblos no hablan ucraniano. Otras zonas fueron quitadas de la Unión Soviética y unidas a Ucrania. Por ejemplo, en 1954, el Kremlin decide que la península de Crimea va a pasar a soberanía ucraniana en lugar de permanecer en la soberanía rusa, como había ocurrido toda la vida. Entonces, claro, cuando nos dicen, no, es que van en contra de los ucranianos, mire usted, es que hay que mirar la historia, y si Rusia en el 2014 se anexiona Crimea en una acción de guerra éticamente muy reprobable, lo único que está haciendo es recuperar algo que había perdido 50 o 60 años antes. Entonces, claro, el conflicto se complica a medida que adquirimos datos que no nos muestran en los medios de comunicación. Entonces, si queremos comprender de verdad un conflicto, no podemos decir, vamos a ver, yo opino que aquí los buenos son estos y los malos son estos. Por ese camino no vas a aprender absolutamente nada. Absolutamente nada. Recuerdo que cuando yo estaba de adolescente preparando el ingreso en la Academia General Militar para que no entré, yo buscaba libros de viejo por los kioscos, por las librerías de segunda mano y demás, y encontré un día un breviario táctico, un librito del tamaño de un devocionario, del teniente coronel Frick del ejército suizo. Y recuerdo que ese libro terminaba con un párrafo que decía: el laurel de la victoria solo corona de forma duradera al jefe que sabe unir a su más firme voluntad la inteligencia más penetrante y la más fría reflexión. Desde entonces me compraba un libro sobre, yo qué sé, la batalla de Stalingrado, y me compraba otro, y los tenía encima de la mesa y los iba comparando, tomando notas y demás. Hay que cotejar toda la información y demás. Ahora que hay un periodo de liberalización de la información en Rusia, están apareciendo las versiones rusas de todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial, y os digo que es una cosa apasionante, si estáis tan locos como yo, de comparar la batalla del Arco de Kursk visto por Heinz Guderian, jefe alemán, y visto por Konstantinovich Rokossovsky. Porque tú dices, ¿están hablando de lo mismo? ¿Se enfrentaron entre ellos? ¿O cada uno estaba en un planeta distinto jugando a algo? Bien. Bueno, pues el ingreso de Ucrania en la Unión Europea provoca una serie de protestas internas. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque una parte, el ala liberal de Ucrania, tiene prisa por integrarse en Europa, porque ellos suponen que es una especie de seguro de vida frente a una posible agresión rusa, pero hay otras minorías, los que provienen de Polonia, los que provienen de Hungría y demás, que dicen, vamos a ver,
Ahora mismo la economía ucraniana es productora de grandes cantidades de productos agrícolas y de materias primas y algo de energía. Es decir, si nos incorporamos así como estamos a la Unión Europea, vamos a ser socios de segunda fila. Entonces, eso nos interesa. Por lo tanto, pues lo que ocurre, bueno, es que a partir del 2008, Ucrania comienza ese acercamiento, hay cantidad de enfrentamientos dentro de la población, hay manifestaciones, habréis oído alguna vez hablar de la plaza Maidán en Kiev. Allí se juntaban todos los grupos políticos habidos y por haber, más las fuerzas de orden público, y había muertos todos los días, cargas policiales y demás. Bueno, pues en ese aspecto, naturalmente hay grupos que reivindican no solamente la recuperación de Ucrania, sino también de esas manchas que son el Donbass, que son un sitio bastante rico de Ucrania, y que Rusia se trató de apoderar de ellos, y están teniendo pues desde el 2014 choques previos a la guerra, previo a la invasión en el 2022, entre las milicias prorrusas y el ejército ucraniano. Claro, ¿qué ocurre? Que como la mayoría de esa población son rusófonos, y resulta que Vladimir Putin ha decidido, el presidente de Ucrania ha decidido que allí solo se va a hablar ucraniano y está prohibiendo las lenguas húngara, magyar, pues hay una contestación enorme dentro de Ucrania contra él. Por otro lado, Rusia propone una solución pacífica, la conferencia de Minsk, donde dice que, bueno, porque vamos a sentarnos a negociar y demás. Los ucranianos por un lado, los rusófonos por otro, Rusia por otro, las minorías tártaras, la minoría cosaca, la minoría húngara, y vamos a ver si construimos de alguna forma un país donde todo el mundo tenga los mismos derechos. Bueno, Estados Unidos obligó a Ucrania a que firmara esos acuerdos de Minsk, pero jamás se han llevado a cabo. Bueno, por fin hay un discurso de Putin, famoso, el 21 de febrero, donde recuerda la experiencia de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, la evolución de la Federación Rusa y demás, y dice que él ya rompe con los acuerdos de Minsk y que va a reconocer que Crimea y el Donbass forman parte de la Federación Rusa. Y al día siguiente es la invasión. Bueno, la invasión, la potencia rusa es enorme, tiene muchísimos efectivos, domina rápidamente el aire, domina el Mar Negro con su flota y demás, pero inmediatamente tiene que hacer frente a una serie de sanciones de tipo económico. Y fundamentalmente las sanciones principales son que mientras que Europa el 80% de su energía se la compraba a Rusia en forma de petróleo y gas natural, cierra totalmente el grifo y busca otras fuentes de aprovisionamiento, fundamentalmente África y Iberoamérica. Claro, tú dices, ahora los rusos se lo pensarán, porque es que los llevan a la ruina. Pues Rusia dio media vuelta a su caravana de mercancías y transformó a China y a la India en sus mejores clientes, porque ambos son deficitarios en energía y están llevando a cabo un desarrollo económico importante. Es decir, las sanciones económicas a Rusia solo perjudicaron a algunos países de la OTAN.
Por ejemplo, a Bulgaria, a Italia, a Grecia, no sirvieron absolutamente para nada. Fundamentalmente, los objetivos son mantener la península, los objetivos rusos, mantener la península de Crimea y mantener el Donbass, y a ser posible unir ambos territorios, que son los oscuros que hay en la parte de abajo, esa península, y arriba a la derecha. Objetivos de Ucrania, por supuesto, primero, que los rusos se retiren, y segundo, inmediata entrada en la OTAN para servirse del paraguas militar de la OTAN para protegerse de los rusos y, por supuesto, ingresar en la Unión Europea. Bueno, ahí tienen ustedes el mapa. Fíjense, a ver si así lo ven mejor, que Ucrania está rodeada por Rusia, pero también por Rumanía, por Polonia, por Bielorrusia, por Lituania. A todas esas repúblicas le fueron quitando cachos y uniéndoselo a los ucranianos. 20 minutos, Enrique. Sí. Bien, el conflicto se ha trasladado incluso a esta zona que suena poco, por lo general, lo que se llama Europa Central, donde están las repúblicas estas de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Eso es un auténtico avispero. Por ejemplo, Armenia es la que está en peor situación, tiene conflictos con Azerbaiyán y con Turquía, está aliada con la Federación Rusa y con Irán, y los rusos mantienen 10.000 soldados allí. Azerbaiyán, mayoría musulmana, exporta petróleo y gas a la Unión Europea, a Turquía, a Rusia y a Israel. Israel está manteniendo pequeños destacamentos de tropas en Azerbaiyán. Y, dicho sea de paso, algunas milicias financiadas y pagadas por Irán han volado y han atacado estos objetivos económicos. Recuerdan, negarle al contrario los recursos. Porque, como ahora veremos, la guerra de Oriente Medio es un conflicto, básicamente, entre Irán y Israel. Bien, Georgia, que quiere el ingreso en la Unión Europea y en la OTAN, miren ustedes que ocupa... ¿Dónde está Georgia? No parece. Bueno, el caso es que Estados Unidos está tratando de que Georgia se una a la OTAN y a la Unión Europea. ¿Por qué quiere estar Estados Unidos en esta zona? Pues si se fijan ustedes, si se cuela en esa zona, resulta que establece una cuña, establece una separación y puede atacar a la retaguardia tanto de Rusia como de China. Entonces le interesa mucho profundizar en ese territorio y demás. ¿Aprovechando qué? Aprovechando las relaciones comerciales. Kazajistán, por ejemplo, envía petróleo a Europa y gas a la Federación Rusa y a China. Y tiene un acuerdo con la Unión Europea para producir hidrógeno por electrolisis. El hidrógeno es una de las materias primas futuras o de las fuentes de energía futuras a partir de las aguas del mar Caspio. No sé yo si al Caspio, que tiene una situación bastante deteriorada, empiezan a quitarle agua para producir hidrógeno, no sé lo que va a pasar con él. Bien, y por último, Turkmenistán, pues está dentro de los objetivos del CENTCOM, es decir, el centro de mando del ejército de los Estados Unidos que se ocupa de Oriente Medio y de Asia Central.
Lo que yo me pregunto es cómo demonios van a llegar tropas ahí, porque como ven ustedes, ahí no hay ningún océano por donde se pueda acercar la flota norteamericana y desembarcar efectivos. Y un transporte aéreo requeriría miles de aviones y de gran tonelaje para poder acceder. Bien, Oriente Próximo. Fundamentalmente, como digo, es un enfrentamiento entre una serie de milicias que están subvencionadas y están abastecidas por Irán, que quiere exterminar el Estado de Israel, e Israel, que naturalmente quiere sobrevivir. Habrán visto ustedes los despliegues tecnológicos que hay, como estamos viendo en drones, misiles y demás, en la guerra de Ucrania contra Rusia, porque ahora mismo tecnológicamente Irán es una potencia. Vamos, los drones, los aparatos no pilotados que están utilizando los rusos contra los ucranianos están fabricados en Irán. Entonces, ese conflicto pues tiene visos de durar bastante tiempo. Ya lo conocemos desde 1948, que el conflicto no es de ayer por la tarde. Y lo curioso es que se está resquebrajando un poquito el apoyo norteamericano a Israel. Simplemente porque las Fuerzas Armadas norteamericanas y los intereses geoestratégicos norteamericanos se están yendo hacia otra parte del mundo, como vamos a ver ahora. De ahí viene, por ejemplo, la presión que está haciendo Estados Unidos a los países europeos de la OTAN para que aumenten su presupuesto de defensa, tengan más armamento y así puedan servir tanto a Ucrania como al Estado de Israel en un momento dado. Y yo veo además una cierta coordinación entre el ataque de Rusia a Ucrania y el reverdecer del conflicto en Oriente Medio. O sea, Rusia necesita que Ucrania reciba menos ayuda. Entonces, ¿cómo se hace eso? Abro otro foco de enfrentamiento bélico. Y entonces los aliados de Ucrania, que son también los aliados de Israel, tienen que dividir sus esfuerzos, tienen que ser, en vez de fuertes en un sitio, tienen que ser medio débiles en dos. Y eso va a beneficiar tanto a Rusia en su ataque a Ucrania como a Irán en su ataque a Israel. Bueno. No quiere. Aquí. Bien. Hemos dicho que hay una crisis mundial energética, primero porque hay maniobras de la OPEP para mantener el precio del petróleo, segundo porque Rusia quiere hundir algunos mercados energéticos, como respuesta a las medidas sancionadoras que le ha puesto la Unión Europea y Estados Unidos. Pero además resulta que antes de que estallara el conflicto de Ucrania, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea se quería cambiar la fuente energética, es decir, dejar de depender de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Entonces se gira hacia la energía renovable, los aerogeneradores, las placas solares y demás. Bien, pues resulta que todo eso está hecho por unos materiales que, bueno, le van a permitir que les lea los nombres: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodomio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio y lutecio. Vienen en
en la tabla periódica de los elementos viene escasísimos a nivel de todo el mundo, carísimos de obtener. Además, la obtención, que es precisamente tener esos materiales para fabricar energías renovables, resulta que emplea unas cantidades enormes de combustible y de agua. Es decir, la obtención de estos materiales provoca desastres ecológicos allá donde se establece una explotación. Pero ahora viene lo bueno entre comillas. El 80% de estos materiales están en China. Y los que no están en China, resulta que los chinos han ido comprando las minas por todo el mundo y haciéndose con el control no solamente de la extracción, sino de la transformación y venta. Entonces, de pronto, esos planes de bajar 1,5 grados la temperatura del planeta, que no superar las tasas de CO2 y demás, todo eso depende ahora mismo de la voluntad china. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este mapa, donde aparecen en un color los consumidores de esos materiales y en el rojo, y en el verde azulado los productores. Entonces, los chinos se han ido haciendo con el control de prácticamente todo, todas las tierras raras, características, pues pueden dotar a otros materiales de un supermagnetismo inalterable, dureza, robustez, luminiscencia, fluorescencia, conductividad. Y por supuesto, hay cosas curiosísimas, como por ejemplo que uno de los materiales que se obtienen residuales a la hora de obtener los materiales raros, el torio, es un combustible radiactivo, con lo cual se pueden poner otra vez en marcha centrales nucleares o construirse nuevas, porque, por ejemplo, no hay peligro de explosión, porque no hay una concentración del material, no hace falta agua. Los chinos han montado una central nuclear con torio en el desierto del Gobi. No hace falta agua, porque el mismo combustible a la vez es refrigerante. Esto, un químico podría explicárselo muy bien, yo no llego a tanto. Pero el caso es que esos materiales, pues, están en África, por ejemplo, que hay también grandes yacimientos, pues los chinos, desde el año 2006, están comprando minas e instalaciones de procesamiento en África, en Australia, en Europa, en América. En África han construido vías férreas, en Uganda, en Zambia, en Namibia, en Malawi, en Ruanda, en Burundi y en la República del Congo, e incluso en Djibouti. Los chinos han establecido la única base militar que tienen fuera de su frontera. Ya le dan importancia a lo que hay allí. Además, ellos llegan, invierten, se construye lo que haga falta, autopistas, vías férreas, colegios, lo que sea, y después pasan la factura. Claro, cuando el país dice yo no puedo pagarte esto, pues dice, vale, pues déjame una concesión de todas tus minas por 99 años, y aquí paz y después gloria. Bueno, ¿cómo ha reaccionado ante eso Occidente? Pues están investigando como locos. Por ejemplo, en Canadá, en Polonia, en Brasil, en Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene las minas de Burundi todavía, en Australia, en Dinamarca, en Groenlandia. Parece ser que hay grandes yacimientos, ya saben ustedes que Groenlandia es propiedad de Dinamarca, hay grandes yacimientos de tierras raras. No solamente son indispensables para la energía renovable, sino que también prácticamente todos los sistemas de armas que se hacen hoy en día, desde los aviones F-35 a los misiles y demás, llevan componentes de ese tipo. La China puede, naturalmente, bloquear los suministros, bloquear las ventas y demás. Por ejemplo, desde
desde que empezó el conflicto de Ucrania con Rusia, a las empresas norteamericanas LMT, que fabrica aviones de combate, y RTN, que fabrica misiles, han dejado de venderle este tipo de productos. Con lo cual lo han tenido que buscar por otro sitio con cierta desesperación. Bueno, aparte de eso, los chinos le están tocando las narices a Estados Unidos. Por ejemplo, con la moneda, el yuan está desplazando al petrodólar. Arabia Saudí, por ejemplo, le está vendiendo petróleo a China y le está aceptando el yuan como moneda, ¿no? Y aparte de eso, han puesto en marcha una cosa que empezó con 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que ahora ya van por 11 países. Se llama BRIC, en alusión a las iniciales de los 5 primeros países. Y lo que tratan es de crear una moneda nueva para ser utilizada a nivel mundial, el renminbi, que tenga como base no los depósitos de dólares. Ya saben ustedes que todas las monedas occidentales están basadas en los depósitos de dólares que tienen los bancos estatales. Pues ellos vuelven otra vez al patrón oro, como antes de la Primera Guerra Mundial. Bien, vamos a ir corriendo. Entonces, sí, no te preocupes, ya estoy terminando. Este es digamos, el escenario estratégico que ahora mismo le interesa a Estados Unidos. O sea, ya la OTAN no va a poder contar con los presupuestos enormes que inyectaba Estados Unidos en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Están retirándose, lo mismo que se han retirado de África, por ejemplo, o de Afganistán, o en parte de Irak, pues están retirándose también de Oriente Medio, porque quieren centrar todo su esfuerzo en el enfrentamiento contra China. A Estados Unidos tú le tocas el dólar y te aseguro que la guerra la tiene ahí. Vuelvo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan ustedes qué motivo tuvo Estados Unidos para declararle la guerra a la Alemania nazi? Porque todo el mundo sabe que los Estados Unidos le declaran la guerra a Japón después del ataque a Pearl Harbor, que es un caso belli clarísimo. Pero ¿por qué también le declaran la guerra a Alemania? ¿Por qué es aliado del Japón? Pues no, los alemanes, los nazis, habían cometido un pecado horrible. Y es que habían abandonado el patrón dólar, y cuando fundan el nuevo, cuando empiezan a imprimir el nuevo Reichsmark, pues el valor, lo que sustenta al Reichsmark es la producción industrial alemana. Se sale del parchís del dólar. Eso jamás se lo perdonarían los Estados Unidos. Porque claro, si a ti te sale alguien que tú has tenido dominado, que tú has tenido dentro de tu órbita, y dice, no, yo me salgo del juego, yo rompo la baraja y yo voy por mi cuenta. Eso, los Estados Unidos, para ellos es un caso de guerra. Y lo que están haciendo con el crecimiento del yuan y con el renminbi es tratar de acabar con el petrodólar. Entonces, los americanos llevan ya tiempo concentrando su flota, concentrando aviones, activando alianzas con Corea, con Japón. La última que han creado es el AUKUS, que es Australia, United Kingdom y USA. Es decir, Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Como ven ustedes, potencias navales. Recuerden las teorías de Mahatma.
Mientras que China puede buscar la alianza pues, con Corea del Norte, por supuesto, pero también con Rusia, con la India. La India está ahora mismo en un terreno resbaladizo porque resulta que pertenece por un lado a una alianza que se llama Quad, donde está Japón, Corea y Estados Unidos, y por otro lado pues está estrechando sus lazos comerciales y de todo tipo y políticos con China, Rusia e Irán. Entonces eso puede ser decisivo. El caso es que cabe esa posibilidad de conflicto. Yo soy optimista al respecto y le voy a explicar por qué. Creo que a esta altura de mi exposición ya está claro que lo que mueve el mundo es la economía y lo que provoca las guerras es la economía. ¿Por qué China puede hacer esas enormes inversiones en África construyendo, y en América del Sur, construyendo infraestructura y demás? Pues porque las empresas chinas están trufadas de capital occidental. Están trufadas de capital norteamericano, alemán, británico, canadiense, etc. Entonces, yo digo, ¿van a ser tan tontos esos grandes ricos del mundo que dominan la economía mundial de permitir que alguien le dé al botoncito nuclear y que todos sus negocios y toda su riqueza y todo su bienestar se vayan volatilizados al hongo? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que sí es cierto es que China puede hacer estas acciones porque tiene un criterio, y con esto ya termino, tiene un criterio de actuación que es bastante distinto al criterio occidental. Me explico. China ahora mismo es un país capitalista, pero la gran masa de población china sigue viviendo en el socialismo. Es decir, tú a un trabajador manual chino no le ofrezcas que si trabaja una hora más le vas a pagar 10 yuan más. Pero si le dices que la patria china necesita una hora más de su esfuerzo, el tío lo hace. Es decir, los trabajadores chinos están dentro de empresas capitalistas, pero siguen funcionando con una mentalidad socialista. Esa es la gran baza de China, que se mueve a nivel de la economía mundial con criterios capitalistas, pero su mano de obra trabaja todavía dentro de las coordenadas del socialismo. Entonces, se pueden hacer inversiones de todo tipo y exigirle esfuerzos de todo tipo a la población. Población que además está creciendo de nivel. Para el 2030 se calcula que un tercio de la población china ganará más de $10.000 anuales. Comparado con nuestras cifras son muy modestas, pero tengan ustedes en cuenta que van a construir más de 600 aeropuertos, que han gastado en 3 años, del 2011 al 2013, tanto cemento como Europa Occidental y Estados Unidos juntos, que se han construido millones de viviendas. Es decir, el chino ve que está esforzándose, pero que su nivel de vida va subiendo. Por contra, cuando se trata, por ejemplo, de obtener materiales críticos, de esta lista de impronunciables que le he leído, nos encontramos que las empresas capitalistas occidentales dicen, no, yo ahí no invierto, oiga, es que necesitamos estos minerales y demás, no, pero es que resulta que tengo que gastar una millonada para obtener un 2% de la roca, de la piedra, un 2% solamente de minerales de este tipo. Eso no es rentable. Es decir, las empresas occidentales, tú no puedes decirle, desde el punto de vista estratégico, de la seguridad, del crecimiento, de la conservación del planeta y demás, ustedes tienen que manejarse con unos criterios más estratégicos, más relacionados con el mantenimiento de nuestro Estado y demás. No.
El objetivo número uno de una compañía occidental es ganar dinero y repartir buenos dividendos a sus accionistas. Entonces, no me quiero usted meter ni en fabricar armas ni en fabricar nada, si eso no lleva consigo unos grandes beneficios. Esa es la gran diferencia entre este encuentro que se va vislumbrando en el horizonte entre China, la isla mundial, y los Estados Unidos y sus aliados. Y muchísimas gracias por su atención. Me he pasado 5 minutos, lo siento. Y ahora, pues, si soy capaz de responder nada, si tienen alguna pregunta, yo iré apuntando personas que quieran. Sí. Quisiera preguntarle a Enrique, según su experiencia y su punto de vista, ¿qué papel político tiene Europa en ese futuro en el que el cambio está fuera de esos dos grupos geopolíticos? O de estrategia geopolítica. Bueno, Europa tiene que ponerse las pilas si quiere mantener el hoy en día. Desde el punto de vista del capital financiero, desde un punto de vista industrial, desde la obtención de materias primas, obtención de nuevas fuentes de energía y demás. Y además, aunque no nos guste, tiene que preocuparse también de su seguridad, porque no va a contar con los Estados Unidos para garantizarla. Entonces, ahora mismo tiene un papel difícil, porque forma parte de la isla mundial, por así decirlo, pero su organización, su ideología, su política es totalmente distinta del resto de estados que forman parte de esa isla mundial, como son China, Rusia, Irán, la India. Entonces, ahora nos toca volar solos. Pero claro, esto es muy difícil porque todos sabemos que la Europa de la que estamos hablando es una Europa con dos velocidades. Hay unos países desarrollados que naturalmente lo que quieren es mantener su estatus y desarrollar sus intereses, y hay un resto de países que tratan de sobrevivir dentro de esa estructura. Entonces, lo primero que habría que hacer es romper ese desnivel, porque si no, tú no vas nunca a estimular, lo que sea, un ciudadano búlgaro a que trabaje más, a que ahorre más, a que pague más impuestos, y que además parte de esos impuestos vayan a una fuerza armada. Eso es muy difícil de vender. Pero si queremos que Europa, como tal, la Europa occidental, la Unión Europea, sobrevivan, hay que ir cortando amarras con el resto de la isla mundial, que ha decidido seguir otro camino. No digo que sea más bueno o más malo, es el que ellos han decidido, tienen todo el derecho del mundo, mientras que Europa sigue otros derroteros. Pero claro, hace falta una profunda reforma dentro de la estructura europea. Y sobre todo, unificar. Una cuestión más sigue. Bueno, es que han levantado la mano otras dos personas. Europa ha puesto la energía en manos rusas, el comercio en manos chinos y la seguridad en los Estados Unidos. Sí. Para hacer un cambio, ¿cómo lo vamos a hacer? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues vuelvo a repetir lo mismo. Por ejemplo, se pueden tomar medidas. Canadá, por ejemplo, productora de materiales críticos,
se dio cuenta de que sus minas y sus empresas de transformación y demás estaban totalmente casi en manos chinas. Pues decreto ley por el cual los ciudadanos chinos tienen que venderle al Estado canadiense sus acciones en esta y en esta empresa. Los chinos fuera de Canadá. Claro, eso conlleva un montón de problemas y demás, pero hay que empezar por medidas. Es que con las políticas verdes nos están narcotizando para precisamente no hacer eso. Sí. Así es. Pero si los estados quieren equivocarse, bueno. Sí, ¿tiene posibilidad América Latina y África de ingresar a esta especie de competencia por el dominio mundial? No te he entendido bien la pregunta. ¿Tiene posibilidad América Latina o África de ingresar a competencia, por esa especie de competencia por el dominio mundial? Como subordinados, sí. Ahora mismo otra opción no les cabe. O sea, porque tradicionalmente Iberoamérica ha estado dentro de los circuitos comerciales y dentro del dominio económico de Estados Unidos. Ahora se está introduciendo capital chino allí, capital ruso y demás. Pero lo único que van a lograr es cambiar de amo. Otra cosa no. Y los africanos, bueno, lo de África es sangrante porque cogen, por ejemplo, la República del Congo, la República Democrática del Congo. Prácticamente ahí se produce el 70% del cobalto mundial, que es un mineral importantísimo para esta fabricación de las nuevas tecnologías. Entonces resulta que esos cobaltos se lo disputan entre los chinos y los franceses. ¿Cuántas guerras civiles se han montado en el Congo entre los Tutsi y los Hutus? O sea, es que es curioso porque, claro, tú tienes armas, tú tienes capacidad de mandar allí instructores, de mandar gente, de meter dinero. Entonces tú levantas a una minoría contra otra cuando tú quieras. Y lo mismo está ocurriendo en países limítrofes. Entonces, en esas condiciones, difícilmente podemos prever que haya un cambio a corto plazo. Además, todas estas inversiones, sobre todo los chinos, aunque también los estadounidenses y los franceses, las suelen hacer en países de baja gobernanza. Es decir, que el Estado como tal, aunque está constituido, las autoridades estatales no dominan ni a la población, ni al territorio, ni nada de nada. Y fíjense la cantidad de golpes de Estado que ha habido en África últimamente, y de guerras civiles y demás, que siguen. Por ejemplo, la guerra de los Grandes Lagos hace unos años provocó 400.000 muertos, más que la guerra de Vietnam, la de Corea y la de las Malvinas juntas. Entonces, yo veo pocas posibilidades. Sí. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola. Estoy de acuerdo con usted que Europa desde luego se tiene que poner las pilas. No puedo estar más de acuerdo con usted. No obstante, me ha sorprendido muchísimo varias premisas que usted ha lanzado, imagino que a modo de opinión, como usted muy bien señalaba al principio. Sobre todo, el tema del término terrorismo. En mi opinión, creo que va más allá de una opinión. El término terrorismo está definido por organizaciones internacionales. Concretamente, además, la mayor parte de la comunidad internacional considera a Hamás no una simple milicia, sino que lo consideran una organización terrorista. No creo que en ninguna misión en la cual estoy un poco al tanto del tema por razones familiares, ¿vale? Se desplazan a estos sitios donde hay, no creo que la consideración, en este caso militar,
en ese contexto no creo que sus compañeros militares, digamos que piensen que denigramos al enemigo si nos consideramos terroristas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es ETA? ¿Qué ha sido ETA? ¿Qué ha sido ETA en este país? Una organización terrorista. El día 7 ¿Quién la ha de octubre... definido como organización terrorista? La autoridad del Estado español. Volvemos a lo Perdone, mismo. no puedo estar más profundamente en desacuerdo con usted. Es decir, terrorismo está perfectamente definido por organizaciones internacionales. Es decir, un terrorista, un acto terrorista es aquel que actúa y ejerce una violencia increíble, más o menos increíble, da igual. O sea, frente a una población que está indefensa, no hay ningún estado de guerra, ni se pretende denigrar a nadie. Es decir, en mi humilde opinión, lo que se hace con el término terrorista es definir algo que no es una guerra, no es un conflicto de intereses. Está usted equivocado. Bueno, pues es mi opinión. Y además lo dice la ONU, lo dice la Unión Europea, y yo no voy a asumir que no sé cuántos guardias civiles, militares, jueces, población civil han sido asesinadas porque resulta de que había una guerra entre el País Vasco o unos señores que estaban chalados perdidos e intentan imponer, asesinando a inocentes, políticos incluidos. Vamos, no puedo entrar, vamos. Pues eso... Me duele el lamento corazón, decirle me que duele... es una guerra. Eso no es una guerra, Sí. para nada. ¿Dónde está el otro bando? Por favor, ¿me lo puede explicar? Pues, por un lado, esa organización independentista que se levanta en armas y por otro lado... ¿Que se levanta? ¿Ante quién? Ante el Estado español. ¿Qué hace el Estado español? Por Dios, viven en libertad. ¿Qué hace el Estado español? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué mandan los guardias civiles y los policías allí si no pueden enfrentarse a ellos? Perdone, me tengo que ir, lo Vale. siento. Y antes, perdone, ¿me podría escuchar un momentito? Sí. Lo mismo que está definido terrorismo, Eso. también está definido terrorismo de Estado. Perdone, el terrorismo de Estado se ejerció para acabar con el terrorismo de ETA. Y se hizo desde el Estado y era gente muy de izquierda y socialista. Pero Lo siento, es que el terrorismo de Estado se aplica... No puedo admitir eso. Vale. Y menos en esta casa. Sí, menos sí, en esta casa. muy bien. Es usted muy democrático. El terrorismo de Estado es una definición y miren ustedes, esta señora no sé por qué piensa así y por qué se ha ido a un tema que yo no he abordado, que es el conflicto de ETA, pero no sé, pero a mí la reacción de Israel, que lleva ya muertos a 35.000 palestinos, me parece un poquito desproporcionada. Y yo lo calificaría objetivamente como terrorismo de Estado. Y no, ni soy pro-palestino ni soy pro-israelí, porque a mí ese conflicto no me afecta familiarmente, como parece que le afecta a ella. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Quería solamente la Agenda 2030 en la situación actual. ¿Qué significa la Agenda 2030? ¿Es una forma de detener a la población? ¿Es una forma, digamos, en los que se ha estado exponiendo en la conferencia, quizás hasta de irresponsable, no sé si es excesivamente fuerte esa palabra? ¿Qué significaría la Agenda 2030 exactamente en este contexto? Yo creo que la Agenda 2030 es un proyecto fallido. La Agenda 2030, cuando no había enfrentamientos dentro de Europa Occidental y no había enfrentamientos, digamos, que afectaran a Europa Occidental y Estados Unidos, aunque haya masacres continuas en África o en América, era un proyecto para avanzar en una nueva estructura económica y productiva para evitar el deterioro climático del planeta. Al menos así lo entiendo yo. En el momento que ha empezado la guerra de Ucrania y los combustibles rusos, que era
eran la energía de Europa, han tenido que dirigirlo a otro lado, pues resulta que en muchos países de Europa, por ejemplo en Francia, se están construyendo más centrales nucleares. Los búlgaros, por ejemplo, dicen: nosotros nos parecen muy bien las medidas, pero seguiremos comprándole gas y petróleo a Rusia porque no tenemos otra fuente de energía. Es decir, los conflictos bélicos han acabado con ese plan poco a poco, que consistía en ir cambiando la economía para evitar el cambio, o sea, para paliar el cambio climático y las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Pero eso se ha quedado, como tantas otras cosas, en agua de borrajas. Si nos vamos a las cuestiones militares, ¿qué pasó con la START 1, START 2, START 3, con las fases de disminución de cabeza atómica, de disminución de fuerzas convencionales y demás? Que cuanto que la OTAN y Estados Unidos han cambiado su perspectiva con respecto al crecimiento ruso y a la expansión rusa, pues todos esos temas se han aparcado. Además, hay un término que se proscrastinización o algo por el estilo, que consiste en eso, de que, mire usted, todas esas medidas que vamos a tomar quedan aplazadas. Entonces, la Agenda 2030, pues imagínate. Sí, yo quería darle las gracias por la conferencia y al hilo de lo que ha dicho usted casi al final, del papel de China, sabemos que hace unos días ha estado aquí visitando Francia, ¿no? Europa, de Bulgaria, y yo he oído hace un par de noches en la BBC que a una persona, no recuerdo, un académico que ha escrito un libro sobre China, que está más interesado en una hegemonía comercial y no militar. ¿No piensa usted que quizá esto no podía favorecer eso, al conjunto? Por supuesto, yo estoy de acuerdo con usted, pero cuando en esa expansión comercial los chinos tocan los intereses de Estados Unidos apela a la fuerza. Es lo que ha hecho a lo largo de su historia siempre. Por eso Europa podía tener un papel importante, claro, en unas buenas relaciones con China. Efectivamente. Se podían recuperar perfectamente unas buenas relaciones con China. Porque es que además, ya te digo, las grandes empresas chinas están mantenidas en parte con capital europeo. Entonces vamos a hablar como socios en lugar de como enemigos. Porque claro, Estados Unidos puede tener mucho interés en enfrentar a la Unión Europea, a Europa Occidental, con China, porque eso le beneficiaría a él. Pero nosotros en ese conflicto no, absolutamente ninguno. Entonces, caminos hay, pero dependemos de nuestro gobierno también. Y de los intereses de las compañías comerciales. Que tú, para sentar una compañía en la mesa a hablar, lo primero que te dicen: mire usted que mi objetivo es ganar dinero, ¿no? Y repartimos los dividendos entre mis accionistas. Lo demás me da exactamente igual. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, incluido pues, el espíritu de la empresa, el espíritu de la población también. Tenemos que empezar a mirar el futuro de otra manera. Y sobre todo con la idea de que vamos a ser capaces de entendernos y de llegar a diálogo. Porque una guerra ahora mismo sería el final del planeta. Ahora mismo, mire usted, las ojivas nucleares que hay acumuladas en todos los países que tienen explosivos nucleares son suficientes para destruir el planeta Tierra en partes minúsculas así, pero no una vez, 7 veces. Se imagina que volamos el planeta, cogemos los pedacitos, los volvemos a unir, volamos otra vez, así, hasta 7 veces. Entonces eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Nada más simplemente darle las gracias por exponer la realidad de una manera objetiva. Yo sí le he entendido cuando se refería al terrorismo que
definición entonces se maquilla lo que son la profundidad de lo que es realmente pues, una cuestión más de fondo, ¿no? Más de buscar el conflicto. Y simplemente pues, yo propondría leer más Fratelli Tutti, que acaba de decir, pues priorizar otras cosas, ¿no? La dignidad de la persona y por encima, ¿no? de otros intereses económicos, porque es la única solución desde el propio ser humano. Y el respeto. Pues ojalá así sea, y ya para terminar.